Hola a todos, espero que tengan un muy buen día y que se encuentren muy bien. Para mí, en este momento, es un placer presentarles al grupo número 1 de exposiciones del área de lógica formal. Nosotros, cabe resaltar que somos estudiantes del programa de Derecho de la sede Mocoa, de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín. Nuestro tema a tratar el día de hoy son las reglas de los silogismos y el grupo está conformado por Benedo Arrigui, Elizabeth Cuarán, Oscar Corcho, Jason Meléndez, Valentina Ramírez y quien les habla, Viviana Fajardo. Bueno, nuestro tema general son las reglas de los silogismos, pero lo vamos a ir explicando estructura por cada uno de los participantes del equipo. Entonces, vamos a iniciar con las 8 reglas de los silogismos, tema a cargo de Benedo Arrigui y Viviana Fajardo. Bueno, la primera regla de nuestros silogismos dice lo siguiente: los términos del silogismo son solo 3. Valga la redundancia, el silogismo consta solamente de 3 términos, los cuales podemos identificar como término mayor, término menor y el término medio. Todo esto lo voy a explicar de una forma más concisa en el siguiente ejemplo, aunque cabe resaltar que todo este funcionamiento se da gracias a la relación que se tiende a encontrar entre el término menor con el término mayor gracias al término medio. Veamos el ejemplo para entender un poco mejor. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Identifiquemos en nuestro silogismo cada uno de los términos. Entonces, el término mayor viene a ser mortal. El término menor, Sócrates, y el término medio es hombre. Hay que recordar que el término medio es el término que se repite tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Entonces, ustedes me preguntarán, pero Viviana, entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el término menor y el término mayor gracias a ese término medio? Bueno, veamos el siguiente círculo. El círculo más grande de color naranja es el término mayor. El del medio es el término medio y el azul del centro es el término menor. Gracias a esta estructura que parece incluso como una especie de círculo vicioso, podemos notar que Sócrates está en el centro, pertenece al término medio, que es hombres, y a su vez ambos pertenecen al término mayor, que es mortales. Sócrates es hombre, los hombres son mortales, entonces Sócrates es mortal, porque él pertenece a los dos términos que lo anteceden de alguna u otra manera. La segunda regla de nuestros silogismos trata de que ningún término debe tener una mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Básicamente lo que esto nos quiere decir es que los términos deben tener una extensión determinada por el juicio al cual pertenecen. Para entender mejor este concepto debemos poner muchísimo cuidado a la siguiente tabla, donde vamos a encontrar 4 preposiciones o 4 cuerpos, a, e, i, o. Entonces, en la preposición a encontramos que el sujeto es universal y el predicado es particular. En la preposición e encontramos un sujeto universal y un predicado universal. En la preposición i encontramos un sujeto particular y un predicado particular, y en la preposición o un sujeto particular y un predicado universal. Pongámoslo en práctica en el siguiente ejemplo para que quede un poco más claro el significado de esta tabla tan importante para continuar en el proceso de los silogismos. Entonces, en el ejemplo cabe resaltar que ya están como en sí dadas las preposiciones. Entonces, primer cuerpo a, todo vegetal es viviente, todo vegetal es universal y viviente viene a ser particular. Ahora tenemos 2 cuerpos e, ningún hombre es vegetal, hombre universal, vegetal universal. Vamos cumpliendo la regla. Por lo tanto, ningún hombre es viviente, hombre universal, viviente universal. Cumplimos con la regla e, pero resulta que el silogismo está erróneo, es inválido, porque notamos que hombre tiene una consecuencia de universalidad, pero notamos que la conclusión es universal y el término mayor es particular.
y en ningún momento éste debe exceder al término o a las premisas anteriores. Por consiguiente, este silogismo es inválido. Lo correcto sería que la conclusión sea inferior a los términos de mayor extensión. Nuestra tercera regla de los silogismos básicamente dice que el término medio jamás debe pasar a la conclusión, para lo cual solo tenemos que recordar que el término medio es la palabra o las palabras que se repiten tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Lo vamos a explicar esto de una forma más breve en el siguiente ejemplo. Me permito citar: la música tropical es pegajosa, la cumbia es música tropical. Por lo tanto, la cumbia es pegajosa. Notamos que música tropical es el término medio, pero este ya desapareció en la conclusión. Si esta regla se cumple tal cual como lo acabamos de indicar en este ejemplo, el silogismo va a ser válido. La cuarta regla de nuestros silogismos dice lo siguiente: el término medio debe ser por lo menos una vez universal. Para poder explicar esta regla de forma más breve, me voy a permitir citar el siguiente ejemplo, el cual, como se podrán dar cuenta, tiene en particular que su preposición es el cuerpo o caso y. Entonces, el burro es mamífero, el hombre es mamífero, por lo tanto, el hombre es burro. En nuestro silogismo, el término medio evidentemente es mamífero porque se repite, pero hay que recordar la tabla que hicimos en la segunda regla para el caso y. En este caso, mamífero es el predicado, pero es particular. Por lo tanto, nuestro silogismo sería completamente inválido al no cumplir con lo que dice la cuarta regla, que el término medio debe ser universal, al menos una vez. Y en este caso, nuestro término medio es completamente particular, por lo cual reitero que este silogismo es inválido, particular y no universal. ¿Qué tal, compañeros y docentes? Desearles un excelente día. Hoy les voy a explicar las 4 últimas reglas de los silogismos. Bueno, la quinta regla nos dice que de dos premisas negativas, aquí premisa mayor, premisa menor, ninguno de los términos guardan relación positiva con el término medio y esta queda inválido. En el silogismo que tenemos como ejemplo, premisa mayor y premisa menor son negativos, por lo tanto la conclusión va a ser negativa. Entonces nuestro silogismo, el silogismo queda totalmente inválido, el cual no guarda ninguna relación. El término medio, que es reptil, con lo que acabamos de concluir. Ejemplo, ningún gato es un felino. Ningún gato es felino. ¿Listo? Bueno, y así continuamos con la sexta regla de los silogismos, el cual nos dice que dos premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión negativa, ¿cierto? La explicación es sencilla, ya que los términos se relacionan de manera positiva con el término medio, ¿cierto? Todos los templos son iguales, la catedral es un templo. Como conclusión, la catedral no es una iglesia. Bueno, por lo tanto, es correcto pensar que si las dos premisas son positivas, también la conclusión lo sea, ¿cierto? En este caso se viola la sexta regla, ya que nuestra conclusión es negativa. Por lo tanto, nuestro silogismo es negativo, inválido. Bueno,
Para la séptima regla nos dice que de dos premisas particulares nos dan conclusión. Esto se debe a que si el silogismo es un raciocinio deductivo, se debe pasar de lo universal a lo particular. Pero si las dos premisas son particulares, se viola esta característica de silogismo. Por lo tanto, a las dos premisas son universales, o que al menos una de ellas debe ser, pero no deben ser ambas particulares. Nuestro ejemplo, lo identificamos. Las dos premisas son particulares. Tanto la premisa mayor como la premisa menor. A pesar de que nosotros hayamos hecho aparentemente de manera correcta nuestro silogismo, identificamos que nos haya dado como resultado lo siguiente, el cual viola la séptima regla de los silogismos, ya que se identifica que dos premisas que no se pueden concluir de dos premisas particulares. ¿Listo? Nos vamos para la octava regla. La octava regla nos dice que la conclusión siempre sigue a la parte más débil. Veamos pues, dice que ¿cuál es la parte débil de universal? De universal y particular. Es la más débil, entonces hay que identificar que a esta el débil es esta, la particular. También encontramos que cuál es la parte débil del afirmativo y lo negativo. De lo afirmativo y lo negativo. Encontramos que la parte más débil de estas dos es negativo. Ahora, si analicemos nuestro ejemplo del silogismo, cumple con la octava regla, ya que representa en su conclusión las partes débiles de sus premisas, de las premisas mayor y de la premisa débil, y se encuentra representada en la conclusión no. Entonces, mientras que la parte de la premisa menor es que es un juicio particular representado en el término Pedro, ¿cierto? En el término Pedro. Por lo tanto, nuestro silogismo es verídico. Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy les voy a socializar el tema de la premisa mayor. La premisa mayor hace parte de la estructura del silogismo. Vamos a hablar sobre qué es un silogismo para entrar en materia. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos premisas y una conclusión. En las premisas tenemos la premisa mayor y la premisa menor.
y la conclusión. Entonces, en la premisa mayor nos referimos a una idea universalmente aceptada o una afirmación universalmente aceptada. En la premisa menor nos referimos a un caso particular o a una realidad puntual, la cual la relacionamos con la premisa mayor. Bueno, para explicar o para entender más el tema de las premisas, de la premisa mayor, vamos a dar unos ejemplos que son de premisa. Todos los hombres son libres. Puede ser otra, por ejemplo, ningún pez es mamífero. Todas las aves vuelan. Algunos escorpiones son venenosos, o los peces nadan, o todos los peces nadan, o una premisa negativa que puede ser todos los hombres no pueden respirar bajo el agua, ¿sí? Entonces, estas son ejemplos de premisas universales aceptadas, pues que quiere decir que nuestro contexto y pues en el entender de las personas sabemos que es así, que todos los peces nadan, por ejemplo, o que las aves vuelan, ¿sí? Bueno, en este caso, este sería el tema de la premisa mayor, la idea universalmente aceptada, ¿sí? Para relacionarla para relacionarla con la premisa menor, que es el caso particular, vamos a dar un ejemplo. En la premisa mayor vamos a decir todos los planetas son redondos, y en la premisa menor vamos a decir el planeta Tierra es redondo. Entonces ya especificamos el caso en particular, que en este caso nos referimos a la Tierra. Y pues posteriormente damos la conclusión en donde decimos que la Tierra es redonda, ¿sí? Entonces todo va entrelazado, ¿sí? Y pues para que sea correcto debe tener como una elocuencia, un buen entender, ¿sí? Bueno, otro ejemplo sería otro ejemplo sería las aves tienen plumas. Mi pato tiene plumas, y como conclusión sería mi pato es un ave. Entonces todo está relacionado, ¿sí? La primera donde decimos todas las aves tienen plumas, es la premisa universal, o sea, porque todas las aves pues obviamente tienen plumas, ¿sí? Y en la premisa singular o particular ya decimos, nos referimos solo a una cosa. Entonces en este caso pues el pato, ¿no? Entonces mi pato tiene plumas, ¿sí? Entonces ya se relaciona la segunda premisa particular con la premisa universal. Entonces como conclusión tenemos que mi pato es un ave. Entonces las dos premisas están relacionadas con la conclusión. Primero porque hablamos de las aves que tienen plumas, y segundo porque hablamos de un pato que también tiene plumas. Entonces el pato es un ave. Entonces por eso es la conclusión, mi pato es un ave, ¿sí? También tenemos los silogismos erróneos, ¿sí? Entonces un ejemplo también de las plumas es, por ejemplo, la premisa universal, ¿no? Bueno, primero hablemos de que si el silogismo es erróneo, se convierte en una falacia, ¿cierto? O en una falla de razonamiento. Entonces, ahora sí hablamos de las plumas. Entonces, como premisa universal, tenemos las aves tienen plumas. Entonces, vamos a relacionar una premisa particular, que es la premisa menor, entre que mi almohada tiene plumas, ¿sí? Entonces ahí ya hay como una distorsión, ¿no? Porque estamos hablando de una cosa.
y pues es diferente. Entonces, como conclusión tenemos mi almohada es un ave, entonces pues no se puede porque la almohada no es un ave. Entonces, esa es una falacia o una falla de razonamiento. Esto se llama una falla semántica, ¿sí? Porque tomamos unas palabras y pues le damos otro significado, o sea que para unos puede ser significar una cosa, pero para otros puede significar otra. Entonces, en este caso, pues por eso se da la falla de razonamiento. Igual, pues si uno la revisa, pues no se relaciona ni la primera premisa, la segunda premisa no se relaciona con la primera, porque en la primera habla de que las aves tienen plumas. Y en la segunda premisa habla de una almohada. Entonces ahí ya cambia todo. Entonces, pues esta sería una falla de razonamiento o una falacia. ¿Sí? Entonces queda claro. La premisa mayor es lo universal, la afirmación que es aceptada por todos. Y la premisa menor es el caso particular o la realidad puntual que se presenta contrastada con la premisa mayor. Y pues posteriormente viene la conclusión. Muchas gracias. Bueno, compañeros, llegamos a la parte interesante de todo este tema de la lógica argumentativa. Llegamos a la parte interesante que es la conclusión. ¿Qué es una conclusión en lógica? Parece ser un tema muy sencillo, algo que podemos entender, pero tiene un jueguito de palabras que nos van a ayudar de una forma muy interesante. Una conclusión en lógica, en el ámbito de la filosofía y la lógica, que son dos áreas que se comunican y tienen alguna correlación, se llama a la proposición que se deduce a partir de las premisas que ya están escritas. Entonces, esta es la parte final. Las premisas de una argumentación tienen un final y se llama conclusión. La conclusión la deducimos nosotros. La conclusión es el objetivo del razonamiento, o sea, de la forma como nosotros aplicamos un poco el sentido común. Razonamos al ver estas premisas y decimos la conclusión es esta. Se deriva de la premisa y su fundamento depende de ellas. Por ejemplo, o es martes o es miércoles. Si es martes, tengo que ir a trabajar. Pero si es miércoles, también tengo que ir a trabajar. Bueno, por lo tanto, sea martes o miércoles, tengo que ir a trabajar. En este caso, la premisa sería o es martes o es miércoles. Segundo, si es martes, entonces tengo que ir a trabajar. Tercero, si es miércoles, tengo que ir a trabajar. La conclusión entonces sería, por lo tanto, sea martes o miércoles, tengo que ir a trabajar. Esta es la forma más fácil y elemental de entender, de deducir lo que es una conclusión. Pase lo que pase, yo tengo que cumplir un objetivo. Es la única forma que podemos entender y la forma más fácil de entender lo que es la conclusión. Bueno, espero que el tema haya quedado claro y no tengamos duda en lo que es una conclusión en la argumentación. Buen día. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jason Meléndez. El tema que a mí me tocó es el término medio. Es un tema realmente un poco corto, pero vamos a hacerlo muy sustancioso para que todos ustedes comprendan a profundidad cómo se puede utilizar el término medio en los silogismos. ¿De acuerdo? Entonces vamos un poquito con la explicación. Entonces, como miramos acá en la diapositiva, dice el término medio es el concepto que entra en las premisas del silogismo, pero no entra en la conclusión. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Por la misma estructura del silogismo, la función de término medio es servir de intermediario como
término de comparación. Prácticamente es un enlace, sirve de intermediario. Eso quiero que lo tengamos muy en cuenta, ¿vale? Entonces, con lo que tenemos un ejemplo acá, que lo estamos observando, un ejemplo, el axioma matemático citado lo podemos representar de la siguiente manera: A igual a B, B igual a C, A igual a C. En la primera parte, A igual a B sería nuestra premisa mayor, ¿de acuerdo? Donde nuestro término medio sería la B. En la segunda parte, nuestra premisa menor sería B igual a C, donde ya tenemos muy en cuenta de que nuestro término medio sería la B. Y como conclusión, tenemos A igual a C. Ahí nos estamos dando cuenta de que el término medio no va en la conclusión. Eso es algo que siempre tenemos que tener presente, ¿vale? Entonces, como decimos ahí, vemos que el papel de término medio, que en este caso es B, es la tercera cantidad, es decir, igual a los dos extremos, o sea, su oficio es evidenciar la relación que existe entre término mayor, que es C, y el término menor, que es A. Por tanto, nada tiene que hacer en la conclusión, como ya lo argumentamos anteriormente, ¿vale? Eso, como les dije, quiero que lo tengamos muy en cuenta para que quede todo sumamente claro. Tenemos otro ejemplo acá, donde nos explica un poco más a cabalidad. Entonces, la premisa mayor sería de la siguiente manera: todos los mexicanos son americanos. Cuando nos referimos a los mexicanos, sería nuestro término medio, ¿de acuerdo? Y cuando nos referimos a americanos, esa parte de ahí sería nuestro predicado. Ahora, vamos a la premisa menor. Todos los veracruzanos son mexicanos. Por tanto, ahí observamos que el sujeto serían los veracruzanos y mexicanos, pues ya dijimos que significaba el predicado, ¿de acuerdo? Entonces, la conclusión sería: todos los veracruzanos son americanos. A partir de ese momento, pues estamos observando, ¿sí?, lo que ya les mencioné, y también tenemos que recordar que el término medio no entra en la conclusión, ¿de acuerdo? Esa fue mi explicación, espero que haya quedado todo sumamente claro. Como les dije, es un tema bastante corto, pero que lo tienen que tener muy presente a la hora de realizar los silogismos, a la hora de entender un poquito más este tema, ¿de acuerdo? Bueno, no me despido sin antes agradecerles a todos ustedes por haber prestado atención a esta breve explicación. Espero que haya todo quedado sumamente claro. Recuerde que nuestro tema pues era las reglas de los silogismos, como ya lo mencionamos, donde agradecemos también a nuestra compañera Viviana esa excelente explicación de las 8 reglas de los silogismos, donde ella expuso 4 reglas, nuestro compañero Benedo, que también explicó las otras 4 reglas. Creo que fue una explicación genial la que ellos dos hicieron, donde nuestra compañera Elizabeth habló sobre la premisa mayor, que también yo creo que esa explicación fue genial, donde nuestra compañera Valentina habló sobre la premisa menor, que también fue una muy buena explicación, y ni hablar de la explicación de nuestro compañero Oscar Corcho, que hizo una explicación a profundidad sobre lo que hablaba de la conclusión. Y obviamente su servidor con el término medio. Muchísimas gracias, compañeros, espero que, como ya lo dije, haya quedado todo sumamente claro. Vamos a dejar los micrófonos abiertos, vamos a estar a la expectativa. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Lo que queremos acá en esta breve explicación es que este tema les quede claro y les quede, mejor dicho, profundamente en su cabeza, para que tengamos unos buenos resultados y tengamos mayor entendimiento más adelante. Muchísimas gracias, compañeros, y que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Chao, chao. Recordemos, la lógica es el comienzo de la sabiduría, no el final. Leonard Nimoy.